Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Continuamos con la conferencia número 202, el juicio ejecutivo. Vamos a tener la tefilá. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, una vez más, agradecemos la oportunidad que nos das de seguir viviendo. En esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahweh Yeshua HaMashiach. Amén. Aprovechando el tiempo, continuamos con la conferencia que dejamos pendiente anoche. Han transcurrido 70 años del octavo milenio. 20 años donde se hicieron los preparativos y donde los niños crecieron y ya todas las personas son aptas para la guerra. Y luego tenemos los 50 años donde transcurrió una película en visión panorámica del plan de salvación y de la vida de Yahshua HaMashiach. Por lo cual vamos en 70 años del octavo milenio. El número 20 tiene un patrón profético, el 50 también y el 70 también. En este periodo de los 70 años, entonces finaliza, y como decíamos anoche, muchas personas no les queda tiempo para leer. Pero en el octavo milenio se cumple el tiempo del sacerdocio para los impíos. Por eso son 50 años en el cual se mira esa película día y noche. O sea, no hay otra especie de trabajo, sino solamente estar mirando esa película. Que finalizando esa película, entonces se cumplen las últimas profecías de las Sagradas Escrituras, y no digamos las últimas, pero sí en relación con Yahshua HaMashiach, de que todo ojo le verá, toda boca confesará y toda rodilla se doblará. Lo vimos anoche. Muy bien. Después de que transcurren los 50 años y que se termina esa película, Satanás como que despierta en ese momento y dice: ataquemos, tomémonos la ciudad. Y en ese momento se forma una especie de revuelta con los impíos. Los impíos ya no le hacen caso. Satanás pierde todo poder y autoridad. Y todos se dan cuenta que es por culpa de Satanás. Se da cuenta que es por culpa de los demonios. Se da cuenta que es por culpa de los falsos pastores, líderes, maestros que tuvieron ellos y que los llevaron por un camino errado. Entonces cada uno quiere hacer justicia por su propia mano. Y cuando eso sucede, entonces llueve fuego y azufre del cielo. Oye, llueve fuego y azufre del cielo. El fuego y azufre que llueve cae sobre toda la superficie de la tierra al mismo tiempo. Pero ese fuego va empezando a consumir las montañas, las cuales se van desmoronando, cayendo, ¿sí ven? Va destruyendo todo lo que ve la naturaleza y empiezan a consumirse. El momento en que llueve fuego y azufre, comienza Satanás, los demonios y los impíos a consumirse. Hasta que todo ese fuego que cae hace que la tierra se mezcle con el agua y se forme un lago de fuego ardiendo como si fuera lava de un volcán, o peor que la lava de un volcán. Y todo el planeta Tierra, en los 4 puntos cardinales, está como un lago que arde con fuego y azufre. Y ahí se están empezando a consumir Satanás, los demonios y todos los impíos. En el momento en que empiezan a consumirse en los impíos, entonces Yahshua permite
que se abran los libros de los impíos, para que cada impío vaya mirando. Ahora se acabó la película de los 50 años. Ahora, en el transcurso de la sentencia que tiene cada uno de ellos, va a tener que estar leyendo nuevamente y mirando. Oh, o sea que los 50 años de estar viendo la película El Plan de Salvación, oiga, finalizaron. Pero cuando llueve fuego y azufre, continúan viendo ahora su propia vida. Oye, de principio hasta el fin. Y empiezan a ver todas las oportunidades que tuvieron de arrepentirse y que desaprovecharon. Pero déjenme mirarles algo interesante que se encuentra en Zacarías también. Y déjenme mirarle a cada uno. A ver si me acuerdo el texto de Zacarías. Permítame en un momentico. Muy bien. Zacarías 14, el versículo 12. ¿Cómo es que el fuego que arde allá, ese lago que arde con fuego y azufre, Satanás, los demonios y los impíos, cómo es que empiezan a consumirse? Déjenme mirarle acá, ver. Versículo 12, Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Ayer estábamos viendo cómo en Malaquías, voy a repetir Malaquías 4, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, el lago de fuego, y todos los soberbios, todos los impíos y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día, octavo milenio, que vendrá, los abrazará, ha dicho Yahweh los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora déjenme mostrarles, antes de continuar, para recordarles a cada uno de ustedes lo siguiente. En el juicio de los justos, o sea, el juicio que se le hizo a los muertos y el juicio que se le hace a los vivos, en ese juicio se borran los pecados que tenemos nosotros en el libro de Rebeliones y los pecados que tenemos en el libro de Memorias. Y aclaro, el libro de Rebeliones son los pecados que hacemos en el mundo, y el libro de Memorias son los pecados que se hacen en la iglesia, para que tengamos en cuenta. Muy bien. Se borran esos pecados. Al borrar esos pecados, Yahshua nos confirma en el libro de la vida del Cordero y nos coloca la palabra vencedor. En la primera resurrección de los justos, cuando ellos se levantan, ellos no recuerdan nunca haber pecado, porque sus pecados fueron borrados. Es como si ellos nunca hubiesen pecado y no lo recuerdan. Y alguien dirá, no, pero ¿cómo puede ser posible? Déjeme mirarle que aquí en las Sagradas Escrituras creo que tengo un texto con referencia a eso. Y vale la pena recordarlo ahí. Se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 267. En el tiempo de angustia previa y en angustia de Jacob, los pecados han sido examinados y borrados en el juicio de los vivos, y no puede recordarlos porque fueron borrados. O sea, los justos no recuerdan haber pecado. Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver ahora con el juicio ejecutivo para los impíos? Sí. Porque es que en el séptimo milenio, cuando nosotros le estamos
haciendo el juicio a los impíos y le estamos colocando la sentencia, mire que cuando se le coloca la sentencia a ellos, entonces, si se le dio una sentencia, como habíamos dicho, de Caín 500 años, se le van a pagar las obras buenas. Y las obras buenas le sirven para disminuir el castigo que va a recibir Caín. Ya hemos dicho que se les cuentan 160 años por las obras buenas. O sea que en total Caín va a ser consumido en el lago que arde con fuego y azufre 340 años. Y ese es un ejemplo. No lo tomen ahí literalmente. Estoy colocando un ejemplo porque la única sentencia segura que tenemos es la de Satanás, que es de 930 años. Entonces, ¿qué significa? Que a Caín le borraron las obras buenas que él tenía en el libro de obras buenas y le borraron las obras buenas que hizo en la iglesia. Por lo tanto, en el registro de Caín quedaron solo pecados. Cuando Caín se levanta en la segunda resurrección, a él se le ha borrado de su mente todas las cosas buenas que hizo, porque se le borraron en el juicio. Y al borrarse en el juicio, se opera el ADN de Caín, ¿sí? Entonces se le quitan esas obras buenas que hizo y queda Caín absolutamente como malo, totalmente malo. Mire qué interesante mirar esta parte acá que de pronto muchos no tienen en cuenta. Por eso en la segunda resurrección, los impíos cuando son resucitados, resucitan para continuar con los pecados que ellos estaban cometiendo mientras vivían. O sea, van a continuar su línea pecaminosa. Al ser lanzados al lago de fuego de azufre, entonces Yahshua permite que los libros se abran. Mire, Yahshua es justo. Le permite inclusive hasta los mismos impíos para que ellos entiendan y comprendan cómo fue su vida. Y van a encontrar todas las oportunidades que Yahshua les dio para arrepentirse y que ellos despreciaron. Cosa que ellos mismos a medida que se van consumiendo primero por la planta de los pies. Y cuando ellos ya son consumidos hasta acá, la cabeza, todavía su sistema nervioso es sensible. ¿A qué? Al dolor del fuego. No se consumen totalmente, se van consumiendo desde aquí allá. O sea, ese fuego se los va tragando desde el dedo pulgar de los pies hacia arriba. Y cuando la persona ya está siendo consumida acá, que no le queda sino la cabeza, esas personas todas confiesan que Yahshua es justo, porque Yahshua se lo está comprobando con los libros. Oh, interesante. O sea que los impíos tienen la oportunidad que en el transcurso de su sentencia, como el caso de Caín, si son 340 años, Caín va a tener 340 años mirando todas las oportunidades que Yahshua le brindó en los libros. Y lo último que se le consume a todos los impíos son los ojos. Por eso ahí en Zacarías decía, hasta las cuencas de sus ojos. Porque los ojos son los que estarán mirando hasta el último momento todas las oportunidades que la deidad les brindó para ser salvos. Ahora déjeme mencionarles, porque alguien dirá, pero si es que el lago que arde con fuego azufre comienza en el año 70, entonces como usted estaba diciendo que Apocalipsis 20:10, la sentencia mínima es de 2 siglos, entonces no coordina eso. Pues déjeme decirle que sí coordina, porque una cosa es que el fuego comience en el año 70. ¿Y por qué el fuego comienza en el año 70? Porque después faltarían 930 años para completar el milenio, ¿sí? Y 930 años es la sentencia que tiene Satanás. O sea, Satanás es el primero en empezar a consumirse y es el último en consumirse.
O sea, Satanás tiene que recibir un castigo 10 veces mayor que el de todas las otras personas. Por eso se consume 10 siglos. Es el último. Y 930 años son 10 siglos. Interesante. Por eso es que las cuentas cuadran. Pero alguien mira, no cuadra porque de pronto, pues, si vamos a hablar de pronto de una persona que es la sentencia mínima, y la sentencia mínima en este momento sería 101 años. 101 años son 2 siglos. Pero entonces el lago que arde con fuego de azufre debería empezar a arder desde el año 101, no desde el año 70. No, es que así no se cuenta. Primero se cuenta del modo que le estoy diciendo para completar el octavo milenio. Y en las sentencias no es así. Porque la sentencia mínima, si comienza en el 70 más 101, significa que esa persona dura consumiéndose 171 años. Y desaparece. Otro durará consumiéndose 200 años, 500 años. De ahí es que se empieza a contar las sentencias que se le han dado a las personas, a los impíos, a los ángeles, a los demonios, ¿no? Ángeles malos. Entonces, como Satanás es el último en consumirse, ahora déjenme mencionarles algo importante que tiene que ver con las sombras del santuario terrenal, que quiero que ustedes las aprendan bien. El pecado entró el 14 de Nisan, recuerde eso. Por lo tanto, el 14 de Nisan se volvió un patrón de orden profético para muchas profecías. El 14 de Nisan fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El 14 de Nisan fue el día que se escogió para celebrar la fiesta de la Pascua. El 14 de Nisan murió Yahshua HaMashiach. Interesante. 14 de Nisan se promulgará la ley dominical. O sea, el 14 de Nisan juega un papel importante. Entonces significa que el lago que arde con fuego de azufre comienza el 14 de Nisan del año 7070 del octavo milenio. Y finaliza el 14 de Nisan del año 7999, cuando Satanás es el último en consumirse, porque Satanás es el originador del pecado. 14 de Nisan. Entonces, Satanás se debe empezar a consumir el 14 de Nisan y finaliza el 14 de Nisan, 930 años consumiéndose. Cuando supe esta revelación, yo mismo quedé sorprendido, y mirar cómo las sombras complementan esto. Oh, esto es maravilloso, maravilloso. Cuando Satanás, que es el último en consumirse, se consume, entonces Yahshua hace lo de Apocalipsis 20, y déjenme mirarle un momentico, porque es que necesito repetir eso, porque de pronto pues eso debe quedar bien claro en la mente de cada uno de nosotros. Apocalipsis 20, el versículo 14. Vea lo que sucede cuando Satanás es el último en consumirse. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y la muerte allí está conectada, independientemente que es muerte segunda, pero la muerte está conectada también con el libro de la muerte. Lo cual significa que cuando Satanás es consumido, el Señor coge ese libro de la muerte, y lo lanza al lago que arde con fuego y azufre, para que también sea quemado, devorado. Y cuando eso es quemado, devorado, el fuego cesa, para. Pero ¿cómo queda la tierra? La tierra queda humeante todavía. ¿Sí ve? El fuego cesó, ya no tiene nada que consumir, la tierra ha sido consumida, todo es un lago, todo es un lago. Y como todo es un lago y ya todo fue consumido, ahora la tierra necesita enfriarse. Y del 14 de Nisan del año 7999 hasta el 21 de Tirri del año 7999, hay 6 meses y una semana
que eso es un patrón de orden profético también, que ya lo hemos estudiado en varios artículos y en varias conferencias. Lo he dado. De pronto tenga que volver a repetir, lo haré. Entonces hay 6 meses y una semana. ¿Para qué? Para que se ajuste el tiempo, para que se complete el plan de salvación, para que termine el plan de salvación. Y en esos 6 meses y una semana la tierra se enfría. Y cuando la tierra se enfría, entonces ya se ve la tierra. Y cuando se ve la tierra, es solo cenizas. ¿Cómo quedó la tierra? Solo cenizas. Hay solo cenizas. Ya no hay un lago de fuego, ahora hay solo cenizas. Quedó todo destruido. Entonces, ¿qué hace el lago de fuego y azufre? Consume hasta lo último de la tierra, hasta el núcleo de la tierra, y ese fuego se encarga de purificar la tierra y terminar con el pecado. Por lo cual la tierra, aunque quedó solo cenizas, la tierra está dentro de un patrón de la agricultura. Ustedes ven por qué pronto en muchas partes de la agricultura, de los campos, de la finca, se quema un terreno para luego empezar una nueva temporada para sembrar y cosechar. Pues la tierra también entra en ese proceso. Por eso la tierra es quemada. Interesante, de pronto muchos de ustedes no sabían esto. Entonces el juicio ejecutivo en sí es de 930 años y la sentencia mínima es de 2 siglos y la sentencia máxima es de 10 siglos para que Apocalipsis 20:10 quede satisfecho. El diablo, los demonios y los impíos han sido arrojados al lago que arde con fuego y azufre, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Porque estamos dentro del contexto del milenio y el milenio tiene 10 siglos. Y cuando habla de los siglos, son las sentencias que se le dan a quién, a los ángeles y a los impíos. Entonces, la justicia de Yahweh queda satisfecha, o el carácter de Yahweh ha sido vindicado ante el universo entero, y finaliza la guerra, o finaliza ese Armagedón final, ese conflicto entre Yahshua y Satanás, que ha llevado 8 milenios. Oye, finaliza con el 8 milenios. Te vuelvo y les recuerdo a ustedes. Son 6 milenios de trabajo, 1 milenio de descanso, denominado un Shabbat profético, y 1 milenio de clausura, para clausurar el plan de salvación. Ahora, el plan de salvación está conectado con la fiesta de Sukkot, porque la fiesta de Sukkot era de 8 días. Hoy era de 8 días. O sea que cada día de la fiesta de Sukkot simboliza 1 milenio. O sea que la fiesta de Sukkot me está diciendo que el plan de salvación es de 8.000 años o de 8 milenios. Interesante. Ve interesante. Por eso tenemos nosotros la realidad dentro del plan de salvación ya mostrada en sombras a través de la fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot era del 15 al 21, 7 días de fiesta, pero se clausuraba el día 8. ¿Y qué es el plan de salvación? 6 días de trabajo, 1 descanso y se clausura el día 8. Oiga, ¿cómo encaja esto de perfecto, de preciso dentro del plan de salvación, dentro de las Sagradas Escrituras? Y cómo es tan maravilloso entender y comprender nosotros todas estas etapas del juicio, para que nosotros no pasemos ahí de pronto desapercibidos, sino el Señor nos ha entregado luz nueva y aceite extra para esta generación final, para este remanente final que la estamos compartiendo con el mundo entero, para que nosotros entendamos y comprendamos mejor los textos de las Sagradas Escrituras, del Espíritu y Profecía, completemos el patrón profético de Daniel, del Apocalipsis y de la hermana Elena. Ahora sí, encontramos un equilibrio y una conexión así, un ensamble completo de las profecías. Y eso es lo que en sí encierra toda la parte relacionada con juicio. Entonces ahorita puedo hacerles un resumen. Teníamos el juicio de los muertos,
Tenemos el juicio de los vivos basado en 4 etapas. Juicio para los 144.000, juicio para el remanente, juicio para el mundo y el año Shemitah. 4 etapas. Luego entramos al juicio del 7º milenio, o sea, cuando se le va un juicio comparativo para darle sentencias a todos los impíos y a los ángeles. Y luego venimos al 8º milenio para el juicio ejecutivo, donde las personas van a experimentar la muerte segunda a través del lago que arde con fuego y azufre. Y finaliza el plan de salvación. Y el carácter de la deidad queda vindicado ante el universo y ya no queda ninguna duda de que la deidad es justa, misericordiosa, bondadosa y amorosa. Entonces, para que no haya ninguna duda, el 21 de Tirri del año 7999 finaliza el plan de salvación. Se completa ese ciclo, se cierra ese ciclo. Y al día siguiente, un día después, el 22 de Tirri, ese es Rosh Hashanah o el año nuevo. Ese 22 de Tirri es cuando Yahshua HaMashiach en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 y en el libro de Isaías creará cielos nuevos y tierra nueva como fue al principio. O sea que se va a repetir la escena de la creación que se realizó en el planeta Tierra. Y la creación del planeta Tierra se realizó del 22 al 28 de Tirri, o sea, la 4ª semana del año 68 de la eternidad pasada. Allá en la eternidad futura, entonces, vuelve la misma fecha, del 22 al 28 de Tirri, pero del primer año o del primer milenio, del ciclo de milenios en la eternidad futura. O sea, ahí, en vivo y en directo, nosotros los justos vamos a ver cómo Yahshua HaMashiach empieza a crear todas las cosas con el poder de su palabra. Maravilloso. Y entramos de pronto ya al ciclo de la eternidad futura, donde el tiempo se va a empezar a contar de acuerdo a la sombra, a la figura que teníamos del plan de salvación. O sea, el plan de salvación es un seminario que Yahshua está dando al tercer cielo, a los innumerables mundos y a nosotros, para que nosotros aprendamos cómo es que Yahshua soluciona el problema del pecado, pero independientemente de que Yahshua nos enseña cómo se solucionó el problema del pecado, esos 8 milenios nos enseñan cómo se va a contar el tiempo en la eternidad futura. Y ese plan de salvación que fue de 8 milenios no se cuenta en la eternidad futura como tiempo de eternidad futura, no. Ese es un tiempo, digamos, neutro entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Es un tiempo neutro para resolver un problema y quedará estampado en la historia divina. Pero independientemente que estará estampado en la historia divina, nos enseña cómo se va a contar el tiempo a niveles de ciclos de milenios. O sea que en la eternidad futura vamos a tener el mismo patrón. Se le va a decir desde el 22 ahí, primer ciclo de milenios de la eternidad futura. Primer ciclo de milenios. O sea, es como si tuviéramos, no puedo decir un plan de salvación porque ya no encajaría ahí. Pero sí podríamos decir, primer tiempo de la eternidad futura. Y cuando digo primer tiempo, es un ciclo de 8 milenios. Entonces vamos a tener 6 milenios de trabajo, nuevamente, como nos lo enseñó ¿qué? El plan de salvación. 6 milenios de trabajo. 1 de descanso y 1 de clausura. Y cuando se termine ese primer ciclo, entonces entramos al segundo ciclo, lo mismo, y así, luego tercer ciclo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por las edades sin fin. Nosotros vamos a vivir el patrón de 8 milenios.
6 milenios de trabajo, 1 de descanso y 1 de clausura. Y el de clausura en la eternidad futura va a ser para rendir cuentas a Yahweh. Oh, interesante. O sea, tenemos que aprender cada uno de nosotros acá cómo es esto. Porque es que muchas personas dicen que el lago de fuego o esa muerte va a ser instantánea. No, señor. No va a ser instantánea. Y lo mostré con textos bíblicos porque inclusive allá Mateo 10:28 dice, de modo que aunque el fuego del infierno con el tiempo aniquilará al malvado, es obvio que esa destrucción no se producirá instantáneamente. Diccionario Bíblico Adventista, página 577. Sino que a cada uno se le dio una sentencia de acuerdo a las obras que realizó. Y de esa manera es que ahora, déjeme mencionarle, y eso es justo. Es más, podríamos decir, uy, el Señor no, eso es muy poquitico tiempo. Satanás con todo el daño que ha hecho para que sufra nomás 930 años. Oye, hasta el Señor es hasta misericordioso en la forma hasta de hacer justicia. Pero qué tal que tuviéramos nosotros que no, que es un sufrimiento por las edades sin fin. No, tampoco. Porque entonces nosotros los justos estar mirando a otras personas que se siguen consumiendo y nunca se acaban, pues también no sería bueno. Qué interesante que tienen un fin. Qué interesante que se consumen y qué interesante que el pecado no vuelve a aparecer. Entonces la muerte ha sido sorbida. Nunca va a volver a aparecer la muerte, el dolor, el llanto, la amargura, la tristeza, nada. Ahora vamos a vivir en un mundo de alegría, de bondad, donde vamos a gozar todos los privilegios y vamos a ser felices por las edades sin fin. Espero con la ayuda del Eterno que esta conferencia haya aclarado un poco de dudas de ustedes y ahora se puedan introducir un poquitico mejor, porque es que todavía hay muchos hermanos de raíces adventistas del séptimo día y hermanos mesiánicos que no creen en el octavo milenio, que no hay octavo milenio. Necesitan repasar Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20 está el sexto milenio, está el séptimo milenio, está el octavo milenio. Ahí está. En Malaquías 4:1 está. En Zacarías 14, los versos que vimos nosotros, el 1, el 4, el 6, 7, 8, 9. Ahí está. En las sombras del santuario, a través de la fiesta de Sucot. Ahí está. Espero con la ayuda del Eterno que si usted todavía no ha comprendido esto, repase esta conferencia. Entre al canal de YouTube Aceite Extra 777, 3 7. Ahí estamos subiendo todas estas conferencias que la estamos subiendo ahí con la ayuda del Eterno. Si usted se ha perdido alguna conferencia, pues entre ese canal, suscríbase, ayude a compartir. Sea un misionero voluntario. Si usted se está alimentando, ahora alimente a otros. Y cuando usted se alimenta a otro, pues se vuelve más experto. Yo de tanto estar dando estas conferencias una y otra vez, que prácticamente me las sé de memoria. Porque es que no la he dado una vez, sino muchas veces, repetidas veces, la doy. Y se vuelve uno un maestro en estas cosas. Aprende uno todas estas cosas así de memoria. Y por eso cada uno de ustedes. Entonces vamos a tener la tefilá para finalizar. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia a esta hora, gracias por hacernos entender y comprender el juicio en toda su magnitud. Rogamos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia, mis apreciados amigos y hermanos, les amo en Yahshua HaMashiach. Mañana tendremos otra conferencia. Feliz noche, Shalom Urahot. El Eterno me les bendiga.